Buenas tardes, soy Manny Peralta y de inmediato empecemos. Hay muchos temas. Esta semana la República Dominicana estuvo muy intensa. La rueda de prensa de la mayoría del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, realizada esta semana, en donde francamente le llama la atención al presidente de la organización, el doctor Leonel Fernández Reina, a que en términos llanos baje los ánimos, baje el tono de estas manifestaciones que está promoviendo, que está impulsando, principalmente en las afueras del Congreso. Es en todo el país que está haciendo cosas, pero principalmente este tipo de protesta y de manifestaciones que está impulsando, que está motivando en las afueras del Congreso en contra de una posible reforma constitucional para la habilitación del presidente Danilo Medina. La muestra es evidente, es clara, de que la mayoría de los organismos de dirección del Partido de la Liberación Dominicana están dándole respaldo al presidente de la República, Danilo Medina, y aunque no es un hecho, aunque no se ha confirmado la intención de una modificación constitucional, no rechazan, aunque no han confirmado la realización de una reforma, rechazan la actitud del presidente Leonel Fernández de antemano, porque se entiende que eso es un tema que el comité político pudiera discutir y el presidente Fernández, y más como presidente de esa organización, no debería estar tomando este tipo de actitud en contra de una decisión que todavía no ha tomado de manera formal el comité político. Entonces ahí se evidenció lógicamente la posición de las mayorías en ese comité político, que es el principal organismo del Partido de la Liberación Dominicana, dando de respaldo a la posibilidad de que el presidente Medina continúe. Habían 22 miembros del comité político presentes, no estaba el presidente de la República, evidentemente, y dos más que presentaron excusas. O sea que hay 25 miembros de 34 del comité político que están de un lado, y bueno, el presidente Fernández, que su equipo al otro día de esta rueda de prensa del PLD también dio una rueda de prensa rechazando categóricamente el llamado de atención que le hicieron esos miembros del comité político en el día anterior. Y en esa rueda de prensa del equipo del presidente Fernández solo habían 5 miembros del comité político, por lo que se evidenció el tema de lo que tanto hablan de las mayorías y minorías que se están exhibiendo en el Partido de la Liberación Dominicana, y que se está de alguna forma interpretando como un desacato de las minorías en esta ocasión de las actividades que están promoviendo el sector del presidente Leonel Fernández. Esta minoría dentro del PLD insiste en apretar la soga y están conscientes de que si el presidente Medina lo determina y lo decide, tiene el poder para reformar la Constitución. O sea, el ellos tener 30 y pico de diputados, más tener a su favor la posición del PRM de que no va a aprobar la reforma constitucional, no es una garantía de que el proyecto no va a pasar, y el presidente Fernández lo sabe. Por eso realizan todas estas actividades y promueven un ambiente principalmente mediático, nacional e internacional, de inestabilidad social y política en el país, para crear un ambiente tenso, y entienden que con eso ayude a su idea de que la reforma no se lleve a cabo. Como dije hace un momentito, este grupo del presidente Fernández y él en su persona insiste en seguir apretando la soga, insiste en cerrar las puertas de un acuerdo, de llegar a un proceso de negociación. Pero recuerden, y es mi conclusión, independientemente de los puntos válidos que pueda tener el presidente Fernández en sus argumentos y su equipo, porque entiendo que hay puntos válidos, hay puntos donde él tiene la razón, hay otros que no,
como también la facción del presidente Medina tiene puntos válidos y otros no. Pero bueno, independientemente de esto, hay un tema que es determinante, que es la fuerza, el nivel, la posibilidad de accionar de cada facción. Y si el presidente Fernández sigue cerrando la posibilidad de un acuerdo, la soga se va a romper y se va a romper por el lado más fino. Y el lado más fino, como ellos son minoría, es la facción del presidente Leonel Fernández. Afortunada o lamentablemente, yo no sé. Pero es algo que se está ya proyectando, de que el proyecto es casi seguro que se va a realizar. El presidente Fernández y su equipo, el presidente Danilo Medina y su equipo entienden que si se quedan como están, jubilar al presidente Danilo Medina sería un error, y entonces eso lo sacaría del juego político de manera permanente. Si Danilo Medina deja el poder, dejando esa constitución como está en este momento. Entonces, yo entendería que el presidente Fernández debe de ya entrar en una actitud de más, definiendo sus ideales y lo que cree, pero más suave y más flexible. Porque si la soga se rompe, se va a romper por el lado más fino. Y no me imagino un Leonel Fernández fuera del PLD, sea porque él se vaya o porque el comité político en su mayoría determine que lo va a expulsar. Puede ser cualquiera de las dos opciones, pero bueno, ya veremos en cuanto a eso. Estas actividades, en torno a estas actividades que han estado realizando del lado del presidente Fernández en la afuera del Congreso, está el tema de la firma de este libro, una nueva recolección de firmas. No sé para qué, no lo entiendo. El presidente Fernández hizo una actividad hace unos meses, en mayo, si mal no recuerdo, donde en el Estadio Olímpico, donde él habló, nunca las presentó, pero él habló de que había llegado a la agrupación de casi 2 millones de firmas que lo respaldaban, de casi 2 millones de firmas que estaban en contra de la reforma constitucional y que además de eso respaldaban su aspiración a la presidencia de la República. Entonces, si tú haces unos mesecitos, hiciste una actividad donde juntaste 2 millones de firmas, ¿qué estás haciendo ahora? En las afueras del Congreso. O sea, son las mismas firmas que tenías hace 2 meses, son firmas nuevas. Aquellas eran para una cosa, estas son para otra. O sea, ¿de qué se trata? El evento de una nueva firma de un libro afuera del Congreso no tiene sentido, partiendo del accionar político que ha venido llevando el presidente Fernández en los últimos meses, en su discurso y en su interés, en su objetivo. Además de que no ha sido contundente, o sea, ahí no ha habido un movimiento importante de personas. Y lamentablemente, y para desgracia de ese equipo, se ha evidenciado a través de los medios de comunicación y viralizado en las redes sociales la realidad de la gente que ha estado yendo ahí, que son gente llevada y de alguna forma pagada. La prueba está en los videos que han circulado en las redes sociales de los motoconchistas que ni saben que están ahí, ni qué están haciendo, ni nada. Lo han dicho ellos mismos de su propia boca. Motoconchistas dominicanos y hasta haitianos que no saben qué hacen ahí. Y con la firma del libro lo mismo. Los videos se han viralizado. Gente que no sabe ni lo que está firmando, ni qué hace ahí, que fueron para allá porque lo llevaron. Y esa es una política del siglo pasado, es una política anacrónica. O sea, una política que ya pasó. Ese bulto, o sea, venderle un sueño a la gente de que está pasando algo. Aquí no somos indios, aquí ya este es otro país, esta es otra sociedad, que creen que estamos del 90 y pico todavía, están haciendo las mismas acciones y estrategia política del 90 y del 80. Y parece que no lo terminan de entender. Estamos claros que la mayoría de gente que está yendo al Congreso, que está movilizándose allá, no es un levantamiento propio, natural y orgánico de ningún pueblo, por Dios. Son organizaciones y grupos de personas impulsadas y motivadas incluso económicamente por el sector del presidente Fernández para que pasen y hagan ese bulto mediático, no sé.
O sea, que incluso en la organización de sus actividades deben de tomar más precaución, de hacer las cosas con mayor honestidad, de hacer las cosas con mayor transparencia. Porque de primera mano sabemos el tipo de artimaña que se utiliza para hacer ese movimiento de personas. Y segundo, quedan puestos en evidencia por las mismas personas que están llevando ahí. Wow, pero por Dios, no sé si hay que darle un cursito, un discurso, un tallercito a esa persona de qué es lo que van a decir si un periodista lo aborda para cuidar las apariencias un poco. En fin, el caso de don Johnny Ventura, lamentable, desafortunado, por el altercado que pudo haber sido peor. Gracias a Dios que la policía se mantuvo calmada y tolerante ante la actitud agresiva del caballo de don Johnny, pero además del mismo don Johnny, que debió de coger un poquito más suave. No debería someterse y prestarse a este tipo de manifestaciones por su dimensión como figura pública, por su edad, por su salud. O sea, entiendo que si él quiere jugar una posición y un rol en este esquema, en este proceso político que está viendo el país, perfecto, legítimo, admirable, defiende lo que cree, no hay problema, celebramos eso, pero juega otra posición. Don Johnny no es patada y que está forcejeando en un meeting abajo, o sea, y con un policía faltándole el respeto. Creemos que su dimensión está muy por encima de eso. Incluso su nivel de intelectualidad y de capacidad pudiera ayudarlo, pudiera ser mejor aprovechado desde otra posición de mayor dirección, de mayor definición de estrategia y esa cosa dentro del equipo político que él pertenece, que en este caso es al del presidente Leonel Fernández. La llamada de Mike Pompeo al presidente Danilo Medina ha sido motivo de celebración para estos sectores que están en contra de la reforma constitucional. Pero todo depende del cristal con que se mire definitivamente. Cada quien le dé el enfoque que quiera a los hechos que acontecen en cualquier sector. Por las mismas declaraciones de la embajada y del mismo gobierno, que no se va a prestar, que no se va a arriesgar a decir cosas que no correspondan a la realidad, porque pudieran ser desmentidos por el mismo Estado norteamericano, describió en términos generales sobre la conversación que tuvo el presidente con Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, donde fue un ambiente sumamente cordial y que él mismo evidentemente dio muestra de que están atentos al proceso que está viviendo la República y llamó a que todos los actores políticos del país se apeguen a las leyes y a la Constitución. O sea, lo que se vaya a hacer, lo que ustedes vayan a hacer, ustedes son un país soberano y lo sabemos y lo respetamos. Entonces, lo que ustedes vayan a hacer, háganmelo apegadito a la Constitución y a las leyes. No deja de ser una injerencia, pero ok. Pero háganmelo apegado a la Constitución y a las leyes. O sea, él no está diciendo que no hagan reforma. Él no está diciendo que está en contra de eso. Además de que está llamando a todos los actores políticos del país a que lo que sea que se vaya a hacer lo hagan apegado a las leyes, porque el mismo presidente Fernández, desde su equipo, está motivando, está caldeando, está creando tensión en la sociedad dominicana con estas manifestaciones que está promoviendo, y eso de alguna forma también le llama la atención a ese sector, de que hagamos la cosa con calma. ¿Y tú estás de acuerdo con que se haga la reforma? Es otra cosa, es otra cosa. Entonces, más que un llamado de atención a una posible reforma constitucional, fue un llamado de atención a que las cosas se hagan correctamente. Así veo yo la llamada de Mike Pompeo al presidente de la República Dominicana. Y para cerrar, Luis Abinader, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, convocó a una marcha hacia el Congreso Nacional el pasado viernes. Magnífico, o sea, en su afán, en su intención, que coincide con el presidente Fernández en rechazar la reforma constitucional, al igual que su partido. Desde ese punto de vista se pudiera entender que la actividad fue correcta. Fue un poco improvisada, fue un poco apresurada, pero no dejó de concitar un grupo importante de personas que le acompañaron allí.
contradijo un poco la actitud que había tomado de manera institucional su partido de no entrar en este juego, en esta dinámica que tienen las dos facciones del PLD frente al Congreso, pero bueno, desarrolló su actividad. El problema de Luis Abinader, que yo entiendo, es que tiene que separar su pelea del presidente Leonel Fernández. El discurso, el accionar y las actividades que estás realizando el candidato Luis Abinader está coincidiendo demasiado con el presidente Leonel Fernández. A lo mejor en el fondo, perfecto que coincidan los dos, el fin es que no se reforme la Constitución. Ahora, en la forma, tiene que haber una diferencia marcada para que no se malinterprete algún tipo de alianza o de trabajo en conjunto entre ambos equipos políticos. Además de que yo entiendo que a Luis Abinader no le conviene acercarse o que se le vincule con la facción política del presidente Fernández. Al final son contrincantes. En alguna coyuntura se pueden presentar en contra y competir para el tema de las elecciones 2020 si una coyuntura se lo permite a ambos. O sea que el discurso en términos de forma de Luis Abinader tienen que manejarlo bien en contra de la reforma, pero que no coincida en los planteamientos y en las ideas que también está presentando el presidente Leonel Fernández.